Amigos, gracias por mantenerse en sintonía con Despierta RD. Es momento de recibir a nuestra invitada del día. Se trata de Rosalía Sosa, miembro de Participación Ciudadana y quien nos acompaña para hablar sobre diversos temas, especialmente los relativos a las elecciones de la República Dominicana. Bienvenida, Rosalía. Muy buenos días, gracias por la Buen día, Rosalía. Hay que decir invitación. también que Rosalía estuvo como observador en el proceso en el día de ayer. de elecciones del día de ayer. Rosalía, en términos generales, ¿cómo valora usted el proceso de elección en la República Dominicana, sobre todo con algunos delitos electorales que contempla la nueva ley? Una lección muy importante que dio la ciudadanía, esa es la mejor lección. La ciudadanía acudió a ejercer su derecho de una forma organizada, tranquila y como esperábamos bien temprano. Y a pesar de la crisis sanitaria, de la pandemia que tenemos, todos fueron con sus mascarillas. En la gran mayoría de los recintos electorales se observó el distanciamiento. Lo que yo observé fue que los periodistas y camarógrafos a veces se vuelven locos. Estaban muy preocupados porque a mí me tocó el babeque. Mire, no nos culpe. No nos culpe porque es un corre-corre de información. Entonces de aquí para allá y de allá para acá buscando la primicia. Sí, no, pero hay que decir también, porque yo soy práctico de hacer los mea culpa, y los reporteros cuando abordaban a los candidatos se rompía todo distanciamiento físico, que creo que es a lo que Rosalía está haciendo mención. ¿Verdad? Ciertamente, es que yo misma les dije cuídense porque queremos preservarlos, pero sí en la gran mayoría de los lugares hubo armonía, en la gran mayoría hubo paz, y hubo un deseo del ejercicio del derecho al voto. Y eso es un reconocimiento a la ciudadanía, unas felicitaciones, y que sepan los que están arriba en los números de que en estos momentos el pueblo dominicano ha cambiado mucho, desde la Marcha Verde, ha cambiado mucho, y va a haber un gran monitoreo, una fiscalización sobre su accionar, y que al momento del 16 de agosto juramentarse, tengan consciente eso, y que va a haber un control ciudadano de todo su quehacer. Eso es una advertencia desde ya para que se miren que en la República Dominicana el ciudadano ha cambiado. Una cosa, Rosalía, que me llamó muchísimo la atención de estas elecciones, que aunque se ha hablado de compras de cédulas, hemos sentido que ha sido un acto mínimo, porque antes iniciábamos un proceso electoral y no había pasado bien una hora cuando ya comenzaban las denuncias de los partidos políticos unos contra otros y así para hablar de compras de cédula. Y esta vez, no sé si porque nosotros estuvimos cubriendo quizás desde el estudio, pero hemos sentido que quizás minimizado este negocio. ¿Ustedes cómo han visto o cómo vieron como observadores todo lo que tenía que ver con las compras de cédulas? Te puedo decir en mi calidad de observadora que los recintos donde yo observé no vi compra de cédulas, pero eso es parte de la cultura nuestra, que los partidos políticos a lo interno tienen que trabajar, porque es en los partidos políticos que se da esa situación. Pero en los informes pasados es un problema de América Latina y tenemos que superar. Lo que sí te puedo decir que se observó en el proceso, a pesar de la pandemia, el chantaje a los servidores públicos. De hecho, hasta el mismo presidente de la República habló que si ellos perdían, ellos iban a perder también sus puestos de trabajo. Hubo chantaje, instrumentalización de la pandemia, el tema de ese dispendio de dinero sin control en beneficio de las personas, pero no con un deseo de ayudar, sino con deseo de obtener la gracia de su voto. Entonces, tenemos que superar todas esas situaciones porque al fin y al cabo, la nueva agenda legislativa con los senadores y diputados tienen un gran trabajo. Y una de las agendas legislativas es la revisión de la ley del régimen electoral, porque como ustedes vieron, tanto el Tribunal Superior Electoral como el Tribunal Constitucional declararon inconstitucional muchos artículos, ya sea por el control difuso o por el control concentrado. Hay una gran agenda legislativa, hay mucho trabajo por hacer, y sobre todo porque los actuales legisladores hicieron mucho por la reforma legislativa. Rosalía, hicieron muy poco, perdón. Muy poco. ¿Pudiera influir el hecho de que no tuvimos tantos observadores como se esperaba
para este proceso de elecciones del domingo, o sea, del día de ayer, pudiera influir en que no se hayan advertido tantos inconvenientes, tantos problemas como se hayan esperado o como se hayan visto en ocasiones pasadas? No creo, porque ustedes mismos pudieron probar de que hubo una gran cobertura de los medios de comunicación y Participación Ciudadana hubo en su territorio 2.850 voluntarios observando. Y los medios de comunicación hicieron un gran trabajo de la cobertura. Pero esperemos los informes de los observadores internacionales y del informe final de Participación Ciudadana. Pero creo que hubo un gran compromiso de la ciudadanía y eso es lo importante y eso es lo que hay que resaltar en estos momentos. Y necesitamos certidumbre, necesitamos paz, necesitamos una visión positiva para reconstruir la administración pública, el país completo, ante esta situación que hemos vivido de los últimos 4 meses, que ha bajado bastante la autoestima del ciudadano, la necesidad de certidumbre, y que la nueva administración asuma como debe asumir la crisis sanitaria y la reforma integral del sector salud. Rosalía, el aspecto comparativo, primero las elecciones de febrero donde se frustró todo el proceso, luego a las de marzo donde se realizó todo con normalidad y estas finalmente que parece ser que salieron bien paradas, salió bien parada la Junta Central Electoral y con ella digamos que los que ejecutan el proceso. ¿Cómo la ve Participación Ciudadana y cómo la ve Rosalía Sosa? Te puedo decir cómo la ve Rosalía Sosa. Te puedo decir que hubo una gran participación en esta. El 15 de marzo no teníamos conciencia de la pandemia. Es decir, el 15 de marzo fueron las elecciones y el 19 fue que vino ya el estado de excepción. Y ya ustedes saben lo que pasó en febrero, pero lo importante de todo esto es la participación de la ciudadanía. Claro está. En estos momentos, la Junta Central Electoral, por todo lo que pasó en febrero, había cierta incertidumbre y desconfianza al órgano rector, y sobre todo porque la Junta Central Electoral no asumió su facultad de control y fiscalización de todo lo que estaba pasando en el entorno, es decir, la situación del uso desmedido de los recursos públicos, porque cuando un presidente de la República sale a una campaña para apoyar su candidato, es una franca violación a la Constitución y al conflicto de interés. La interpretación que hicieron de la Ley de Función Pública, que los funcionarios públicos podían salir a hacer campaña, todo eso es una situación que la ciudadanía se sentía con una gran desconfianza ante la falta de fiscalización y control de la Junta Central Electoral. Se esperaba para estas elecciones, muchos aspiraban a que hubiera un alto grado de abstención del voto. ¿Se pudo apreciar esto en los lugares en los que usted observó? No, al contrario. Cuando yo salí y entré al primer recinto que observé, había una fila, te estoy hablando Roberto Pastoriza y Lope de Vega, hasta la Lope de Vega, y había un recinto cercano. O sea, yo entiendo que hubo una gran participación de la ciudadanía. Esperamos los porcentajes que nos dé la Junta Central Electoral, pero de que hubo una participación masiva, podemos decir que sí. Sin embargo, Sí. Adelante. gracias. En esa participación masiva, demuestran o pudieron ustedes observar si había el entusiasmo de una población que lo hacía por responsabilidad o había la convicción de que mucha gente tenía que hacerlo por obligación. ¿Cómo fue? Porque nosotros pudimos estar, pero nosotros pasamos un momentito por estos recintos electorales en la función de ejercer el derecho al voto, pero no pudimos hacerlo de ustedes para ver esas caras, esa ambientación, ese movimiento que puede tener un observador de esa calidad del voto. Algunos de los que estaban en la fila se acercaron a mí y me decían, estoy cumpliendo con mi deber ciudadano. Es decir, que en los que yo observé, el deber ciudadano y el compromiso de mejorar este país fue uno de los motivos que la gente fue masivamente a votar. A mí me tocó 4 recintos y te puedo decir que había entusiasmo y no hubo miedo a la pandemia. O
sea, la gente participó, algunos fueron forrados, pero otros fueron con una mascarilla y déjeme decirle que la logística interna de los recintos donde yo observé de la Junta Central Electoral funcionó. Lo que sí necesitaban eran más policías electorales porque en unos momentos afuera se necesitaba una mayor organización. Pero ciertamente la ciudadanía estaba comprometida y decidida a votar el día de ayer. ¿Crees, Rosalía Sosa, que este compromiso manifestado en las urnas el día de ayer por los dominicanos que acudieron a votar nace realmente con movimientos como la Marcha Verde o este empoderamiento ciudadano? ¿De dónde nace? ¿Nace desde en marzo o febrero cuando se tuvieron que suspender las elecciones o venía desde ya mucho antes? Te puedo decir que venía ya desde antes, porque la Marcha Verde es un ejemplo de compromiso y de exigencia a la administración pública de que cumpla con lo que tiene que hacer, cumplir y hacer cumplir las leyes. Pero otros pasos importantes fue las concentraciones en la Plaza de la Bandera. Eso motivó mucho a la gente, porque fueron muchos días en que estuvieron ahí exigiendo a la Junta Central Electoral transparencia en el proceso electoral. Pero lo importante es que tenemos ya próximamente los resultados, ya con las felicitaciones del presidente de la República, del presidente Fernández, del candidato Gonzalo Castillo a Luis Abinader, nos indica de que se va a juramentar el 16 de agosto y el paso siguiente es asumir con responsabilidad la administración pública, revisar su programa y propuesta de gobierno, porque fue redactado y publicitado en noviembre, donde todavía no se vislumbraba la crisis sanitaria, y cumplir con todo lo que ha prometido, porque la gente espera transparencia y una lucha clara contra la corrupción y la impunidad, que cada día es lo que nos ha hecho más pobres en la República Dominicana. Ahí precisamente iba yo, el futuro y lo que espera Rosalía Sosa, ustedes que han sido veedores de temas como la corrupción, la propia impunidad, ¿cree Rosalía que se fortalecerá en lo adelante esto, que habrá algún contrapeso con esto de un Congreso más plural, en ese sentido, que podría haber de algún modo una recomposición del sistema de justicia de la República Dominicana luego de estas elecciones? Claro que sí, tiene que haber una recomposición porque la situación no aguanta más. Déjame decirte que los sistemas de control y fiscalización tienen que ser fortalecidos desde la revisión de la ley de compras y contrataciones públicas, por ejemplo, donde la actual directora de compras y contrataciones ha dicho que es una ley muy mala y sin embargo el Congreso no hizo nada durante 2 años cuando ella hizo esa afirmación. Pero también la ley de transparencia y responsabilidad fiscal está pendiente, el Código Penal. Te digo que hay una gran agenda, hay que ponerse a trabajar en serio para cumplir con los mandatos de la ley. También el tema del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que ser fortalecido en general, no solamente la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, sino el Ministerio Público, asumir la verdadera carrera. Y en el tema del fiscal procurador independiente es muy importante. En algunos momentos Luis Abinader habló de invitar o generar una comisión contra la impunidad de la OEA o de la ONU, como lo considere, pero es importante porque así lo han hecho otros países como por ejemplo Guatemala y Honduras, son comisiones internacionales que dan apoyo, capacitación a los ministerios públicos de esos países. Ha sido una experiencia positiva y ha llevado hasta una vicepresidenta a la cárcel. Entonces es importante el fortalecimiento, la capacitación, la independencia del Ministerio Público y de lograr buenos expedientes para que así hayan buenas sanciones. Rosalía, hay algo que a mí me preocupa y tal vez usted pueda arrojarme un poco más de luz sobre este tema. Atendiendo al hecho de que la única razón que unificaba a la oposición política dominicana era sacar al PLD del poder y tener entonces ahora un Congreso, o mejor dicho, un Senado, en el que tenemos una pluralidad bastante mayor, todos entienden
que las cosas podrían suceder de manera más fácil y rápida dentro del Senado. Sin embargo, al tener esta correlación de fuerza tan dividida, yo veo que sería todo lo contrario. Esta agenda que usted ha mencionado varias veces que deben abordar de manera incluso prioritaria los próximos senadores y diputados también, ¿no podría verse trancada en la Cámara Alta por esta situación? Es que esa agenda es una demanda ciudadana. Inmediatamente se recomponga, va a venir la iniciativa legislativa ciudadana y va a ser una demanda. El Código Penal es un requerimiento necesario para perseguir el crimen y el delito organizado con estándares modernos. Necesitamos una ley de sicariato, por ejemplo, que no la tenemos. Necesitamos, por ejemplo, la ley de víctimas y protección de los testigos. Tú no puedes abordar un caso si tú no tienes un sistema de protección donde la ley te dé la facultad. Entonces, es importante porque son el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Entonces, te digo, es importante sentarse a partir del 16 de agosto, que es lo primero, pero de que tienen durante los 4 años mucho trabajo, de lo que no hicieron los actuales legisladores, lo tienen. Pero, aparte de también la facultad que tiene el Congreso del juicio político, no hicieron nada. Aparte del control y fiscalización que tiene el Congreso, que tampoco hicieron nada. Simplemente utilizaban esa atribución para amedrentar, pero no para hacer. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque, te le digo, si no hacen nada las nuevas autoridades, habrá marcha nuevamente. Bueno, es difícil cuando tú tienes un pronóstico así para una gente que está llegando, Rosalía. No, pero esa gente no se ha pero en sentado. extensión a la respuesta de Rosalía, y tal vez ella me pueda aclarar un poco más el punto. Entonces, esta relación, esta mayor división que tiene o que tendrá el Senado a partir del 16 de agosto, lo que va a hacer es llamar más a estos senadores a que tomen acción en esto porque no tendrían ya la particularidad de que tienen un gran grupo que puede parcializarse y bloquear una determinada proyecto de ley. Esa sería la situación. No es bloquearse, es que hay una agenda legislativa prioritaria. O sea, este país no puede seguir con un código penal, sin un código penal moderno para perseguir el crimen organizado. Y te digo, nosotros no tenemos una ley de sicariato. Por ejemplo, los crímenes y delitos contra la mujer, no hay una ley. El famoso feminicidio, que usamos ese término, pero no existe, que hasta la Procuraduría lo usa, la policía, ese tipo penal no existe, entonces lo necesitamos. Entonces, estándares, tipologías penales necesitamos, y eso no es negociable, eso es una obligación. Claro, habrán situaciones como préstamos, presupuestos, que yo espero que el próximo Congreso se sienta a estudiarlo. Que no haya emergencias, se sienta a estudiarlo. Porque también tenemos otra cosa, el tema de la salud, eso es prioritario. Por eso te digo, sin embargo, Rosalía, habrá agendas prioritarias, otras secundarias, pero hay que sentarse con responsabilidad. Sí, pero no podemos olvidar que el nuevo gobierno va a llegar en medio de una pandemia y esa crisis sanitaria que fue quizás los últimos días del gobierno del presidente Medina, se extienda a los primeros días o meses del nuevo gobierno que llega a la República Dominicana y tendrá obligatoriamente que tener prioridad al momento de, yo estoy muy de acuerdo con la parte de justicia que usted dice y me gustaría verla. Es más, creo que una de las cosas que más la gente espera de un gobierno de Luis Abinader es que ver un procurador independiente. Esa primera acción que él promovió, quizá es lo que mucha gente va a comenzar a creer que va a cumplir las promesas que hizo, pero no podemos obviar que tenemos una crisis sanitaria que aumenta, aún estando nosotros en medio de un proceso y tampoco esperar que lo nombre mañana mismo, por ejemplo, el 17 de agosto. Ahí va Rosalía. La gente cree que sí. ¿Será necesaria desde el punto de vista, porque hay dos corrientes, hay quienes dicen que es necesaria una modificación constitucional para que el procurador no sea un subyúdice del Poder Ejecutivo y también para que esa figura no esté dentro del Consejo Nacional de la Magistratura? Y por otro lado, hay aquellos que entienden que, aún siendo decretado por el Poder Ejecutivo, que tenga cierta independencia, sea por una designación de una comisión, sea por una propuesta de diversas organizaciones no partidistas y demás, puedan tener, digamos que cierta holgura
cierta independencia de eso. ¿Cuál de los dos modelos es más viable en la República Dominicana? Es que tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar, porque por ejemplo, en Brasil, el presidente que designa el fiscal de una terna, que los mismos fiscales proponen. Y mira que lo que hizo el fiscal federal con Dilma Rousseff, por ejemplo. Entonces, lo que queremos es fiscales independientes y que se cumpla la institucionalidad y las leyes. Necesitamos que el sistema de justicia, y cuando hablo del Ministerio Público, hablo también del Poder Judicial y de las demás altas cortes, pueda actuar con independencia, sin presión de los sistemas Rosalía, políticos. Precisamente por ese ejemplo que usted pone, usted sabe que aquí en este país, tanto la oposición como el oficialismo sabe ponerse de acuerdo para temas en concreto que le convienen a ambos. Y yo le pregunto a usted, ¿a quién le convendría o a quién no le conviene un fiscal independiente, no solamente al oficialismo? A todos nos conviene un fiscal independiente. Este país tiene que salir de esas cifras que tenemos, que son una vergüenza. A todos nos conviene un fiscal independiente, inclusive a los de actuales administración. Si hay algún caso con la independencia, tendremos la certeza de que si hay pruebas, será juzgado, y si no hay pruebas, será sacado del expediente. Pero a todos nos conviene una administración oportuna, independiente y en base a lo que establece la ley. Rosalía, había algo ayer en la proclamación de Luis Abinader que me llamó mucho la atención, y fue que un grupo de personas comenzó a vociferar que quería que apresaran. Lo queremos preso, se volvió un eslogan, bueno, lo queremos preso. Eso fue textualmente lo que dijeron esas personas. ¿Le parece a Rosalía, la abogada, que aquí puede comenzar un proceso de persecución judicial por un lado y persecución política revestida de judicial por otro? Pero también me parece que no va a ser así, porque ante las expresiones de las personas que estaban ahí, Luis Abinader dijo que él iba a gobernar para todos. Y eso es un mensaje. Con un gesto de mano. Claro, hay que tener mucha prudencia. Con un gesto de mano. Claro, va a legislar para todos, dijo. Y prudencia, hay que tener mucha prudencia, porque la ciudadanía necesita pasos certeros de la nueva administración. Y hay que tener mucha prudencia, mucha prudencia. Sin embargo, porque generalmente cuando inicia una administración que siempre viene con ese discurso anticorrupción, viene otro discurso que es la persecución política. Por eso es importante el fiscal independiente, las investigaciones objetivas y en base a prueba hacer lo que se tenga que hacer. Pero sí me gustó, le puedo decir, ese mensaje de Luis Abinader, la prudencia y que va a gobernar para todos. Y vamos a tomarle la palabra. Bueno, yo ayer entendí que uno de los momentos, no solamente del candidato ya electo presidente del Partido Revolucionario Moderno, sino también hasta del propio candidato del Partido de la Liberación Dominicana, es que sus discursos fueron humildes. En determinado momento, esa arrogancia que muchas veces vimos en todo el trayecto político, en expresiones, en la firmeza, porque todo el que está a punto de ganar siempre se da por ganador y motiva así las masas, coge como fuerza. Ayer yo sentí a un Luis Abinader que llegó con una humildad en sus palabras, incluso... Una posición mediática. Sí, una posición mediática, pero se vio más humilde que otra cosa. Cuando las masas que estaban en su local comenzaron a vociferar, lo queremos preso, su gestión de manos era esta. Quizás no era ni siquiera la intención de que se callaran, pero sí hay que aplacar las masas para entonces saber cómo vamos a actuar. Y lo propio vi cuando el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, en palabras muy llanas, pero con coherencia, felicitaba y aceptaba la derrota en estas elecciones. Creo que los políticos que fueron a esta contienda electoral, pues al final también dieron un toque de tranquilidad a las masas. Porque si el candidato del PLD no se expresa de esa manera, quizás sus militantes no hubiesen reaccionado con la aceptación que lo hicieron. Y lo propio si no lo hubiese hecho el Partido Revolucionario Moderno. Creo que ahí se pudo advertir quizás cierto grado de humildad. Ciertamente, y los miembros del Partido Revolucionario Moderno en estos momentos
tiene que asumir ese sentimiento de humildad de su candidato, porque todavía no es electo, no está declarado, y asumir con humildad el triunfo y ver que la arrogancia no lleva a buen puerto, que tiene que asumir con humildad, ponerse a revisar su plan de gobierno, que muchos no lo han leído, que le han prometido a este pueblo, para ver lo posible que se pueda hacer, porque, como le dije, ese plan de gobierno fue redactado el año pasado sin pandemia y tiene que ajustarlo. Y sobre todo también con una crisis económica. Y lo más importante es retomar la esperanza de este pueblo en su administración pública. Eso es importantísimo porque ha sido perdido. Hubo momentos que no sabíamos a qué autoridad tocar porque estaban en campaña y eso es muy peligroso. Y yo insisto en la reforma legislativa, todo lo que hemos pasado en estos momentos, tomarlos en cuenta, los espacios, crisis y oscuros de nuestras normativas para hacerlas claras y transparentes. Rosalía, ya para finalizar de mi parte, volviendo al proceso electoral, ¿le queda alguna preocupación, alguna duda de los resultados a Rosalía Sosa, aparte o a raíz de lo visto y vivido el día de ayer? No, no tengo ninguna duda, pero sí muchos cambios y reformas que tenemos que hacer. Por ejemplo, te puedo decir que ayer estuve en la noche hasta tarde en la Junta del Distrito Nacional y una recomendación que tiene que tomar la Junta Central Electoral, que el presidente y el secretario de la mesa electoral tienen hasta que revisarle la letra, que escriba legible, que sepa escribir bien los números, porque en los momentos habían como 10 mesas ya con delegados de los partidos y miembros de la Junta revisando las actas por el descuadre. Eso es inaceptable, un 90 con B larga, por ejemplo, y cosas así, y números ilegibles. Entonces, por eso te digo que tenemos que aprovechar la situación, revisar la ley del régimen electoral, pero vamos a esperar los resultados. Hay mucho entusiasmo en estos momentos, pero sobre todo lo más importante es que no vamos a pasar a la segunda vuelta. Eso es importante. Claro, yo no puedo dejar que usted se vaya sin que usted me diga su apreciación en este proceso de cómo queda la Junta Central Electoral. Y lo digo por la experiencia que usted vivió en el día de ayer y por lo que acaba de decir, de todo lo que usted se puede advertir de algunas actas, pero en sentido general, después de lo que la Junta pasó en febrero, quizás comenzó a recuperarse en marzo, ahora en julio, ¿cómo queda el organismo luego de estas elecciones? En términos generales va a quedar bien. En términos particulares, porque tenemos que hacer análisis, el voto en el exterior, por ejemplo en Nueva York, todavía al mediodía no habían iniciado la votación. Pero sí puedo valorarte que la logística, los miembros de las mesas, los presidentes, los secretarios, los delegados de los partidos, más o menos estuvo bien. Hubo algunos momentos, te digo, la policía electoral debió ser mayor, pero en términos generales lo podemos valorar como positivo. Vamos a ver los resultados porque todos recordamos lo último, que es el conteo, los resultados y la actuación de la Junta Central Electoral. Pero tengo que decirles que una vez que terminemos esto, la Junta Central Electoral, que tiene una vocación legislativa, tiene que pasar a revisar la ley orgánica electoral y con los partidos, la ley de partidos políticos, para que todos esos espacios o interpretaciones grises, salir de esto y aprovechar de los errores, una gran oportunidad para mejorar la ley orgánica del régimen electoral. Ahí va, yo me respondió prácticamente antes de yo de la hacerla, pregunta. claro. Ley de partidos, ley de régimen electoral, y el Tribunal Constitucional que la desarmó prácticamente, la desarticuló por muchos aspectos. Es un buen momento ahora con un Congreso de la categoría que se espera que se reformulen leyes de este tipo, sobre todo tomando en cuenta que duraron 20 años en algunos casos para ser aprobadas. ¿Habrá el escenario adecuado para ello? Claro que sí, sobre todo el tema de la participación partidaria de los funcionarios públicos. Eso hay que buscar la manera de buscarle una salida. Mire el impasse que tuvimos con la vicepresidenta de la República y candidata, por ejemplo. Eso hay que resolverlo. Ningún candidato
puede ejercer función pública. Entonces, esa exclusión de los puestos electivos, eso no puede ser. Entonces, todo aquel que aspire tiene que tomar una licencia. Y quiero llamar la atención, Sí, Junta claro. Central Electoral. Todos los síndicos que ya están en funciones, yo espero que si no lo han hecho, que acaben de tomar una licencia en el partido que le corresponde. Tienen que tomar una licencia. También Importante. les recuerdo que la ley le da 30 días para depositar la declaración patrimonial. Eso es importante, la declaración de bienes. Póngase en eso, Hay gente que nunca ha hecho eso, doña pero hay que Rosalía. hacerlo. Pero O sea, eso la DGI si tiene vamos una a forma simple de hacer hacerlo. lo que decimos que vamos a hacer, la modificación y la transformación, hay que hacer la diferencia. Hay que empezar por caso. No seguir haciendo lo que hemos criticado, porque cuando nos toca, entonces somos reincidentes. Entonces, a tomar licencia de los partidos, porque como dijo Luis Abinader anoche, él va a ser el presidente de todos los dominicanos. Los alcaldes van a ser los que van a administrar el territorio a esa demarcación. Licencia, estamos esperando la licencia. Y la declaración jurada, que ya casi el plazo, si no ha terminado, está en camino. Rosalía, Es que no es lo gracias. No es lo mismo, doña Rosalía, llamar el diablo que verlo llegar. Pero hay que hacerlo. Rosalía, con ustedes pedimos este programa. Gracias por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD.